Bien, yo lo Pablo Ulloa, defensor del pueblo, buenos días, bienvenido a Diario. Te saludan aquí todos los integrantes. Lástima que yo no puedo hacer un selfie con un libro que tengo aquí en el escritorio. Ay. Ya le diste Tratado por de donde Derecho duele. Municipal Dominicano, segunda edición, Doctrina, Legislación, Jurisprudencia. Un tal Julián Roa. ¿Cómo? Por eso que yo te digo, Pablo el bueno. De los del número del distrito. Y me pone así a mí, amigo y hermano. Ay, mamá. Wow. Vale más Ahora, ese me libro. puso hermano como HNO. Ya fue tacaño ahí. Esa es su naturaleza. Bien, feliz año nuevo, los quiero mucho a todos Ay, y a todas. Igual, Felicidades. salud. Pablo. Salud, Pablo. Dame un minutico. Sí, ok. Bueno, Pablo Ulloa, defensor del pueblo, a propósito de la mediación con este tema de la Barrick, que ayer inició la primera reunión, el primer encuentro en un alto nivel, ¿no? Ministro de Energía y Minas, un representante de la UAS, la Iglesia Católica, abogados de los comunitarios, Sí. en fin, todos los que tienen que ver con este tema. Pablo. Miren, ciertamente el día de ayer se hizo una muy buena reunión por el ambiente, porque indiscutiblemente tanto los comunitarios, el ministerio y la empresa tienen la mejor intención de buscar una solución. Qué bueno. Fue un momento tenso y tengo que agradecer a la Iglesia Católica que el arzobispado nos prestó su sede y el obispo fue parte esencial para poder promover este diálogo y buscar una alternativa al conflicto que se genera no solamente por la tierra, que en este caso es parte, el elemento agrícola, sino también por las viviendas que corresponderían para la movilización de estas familias. El Estado también es responsable porque hay una serie de elementos desde el punto de vista social, de los servicios sociales que tienen que ser construidos. Y yo creo que en el día de mañana vamos a tener un ambiente para poder generar una metodología de trabajo. Y fueron de los puntos que planteé ayer cuando hicimos la rueda de prensa para anunciar los tres aspectos que sí hemos podido lograr consensuar al momento de concluir. La reunión, cuando tú hablas de obispado, fue en La Vega la reunión. El obispado. Sí, en el arzobispado de La Vega fue que se realizó. Ahí estuvieron presentes el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, estuvo por la empresa doña Juana Barceló, estuvo por los comunitarios, todas las comunidades, representado por el doctor Amaury, estuvo el arzobispo, claro está, y estuvieron todos los sacerdotes de toda la arquidiócesis. Estuvo presente el director de Minas, indiscutiblemente. El defensor del pueblo llevó un equipo de trabajo. Por lo tanto, fue totalmente abierta y plural. Y nos concentramos en 6 horas un poco de ir despejando las situaciones mismas. Pablo, ¿En cuánto? En cuanto a los puntos esenciales, indiscutiblemente están los reclamos relacionados con la parte residencial. Está la parte del valor de reposición de los cultivos y los terrenos, y la parte relacionada con los proyectos de servicios sociales que implica ya vivir en una nueva localidad. claro. ¿De cuántas familias estamos hablando, Pablo? Aproximadamente unas 600 familias, 652 familias aproximadamente. ¿Que van a ser trasladadas a dónde? El valor dónde? de los cultivos, Pablo, ¿cómo? Porque hay unas diferencias ahí escuchaba a un representante comunitario, o que decía hacerlo, estableciendo paralelismo con el exterior, con otros países y con otras zonas. ¿Qué parámetros se están utilizando en este sentido? Valor del cultivo, tierra y para la reubicación en otras viviendas. Mira, ellos planteaban una norma del Banco Mundial, la norma número 5, que habla justamente del tema de la desmovilización o lo que es del reasentamiento no voluntario. En el día de hoy yo me pienso reunir con la representante del Banco Mundial en el país y posiblemente hagamos una reunión híbrida porque vamos a hacer una reunión virtual con Washington, con el especialista en estos tipos de temas,
porque el equipo del Defensor del Pueblo quiere estar totalmente alineado. Como este es un proceso en el cual nosotros no participamos desde el inicio, en cuanto al secretario general, que en este sentido tiene que jugar un rol, el defensor, el especialista en mediación y otros actores, queremos ir mañana totalmente nucleados. Y al respecto vamos a contactar al Banco Mundial, ya que todos hacen referencia a la norma número 5 en cuanto a reasentamiento no voluntario. Bueno, a partir de ahí se desprende no solamente el cálculo en cuanto a la parte agrícola, sino también la reposición de vivienda y lo que tiene que ver con las obras colaterales que conllevará. Entonces nosotros, desde el punto de vista de la mediación, estamos tratando de reconstruir un proceso que viene de hace muchos años. Eso mismo. Hola, buenos días, Pablo. Buen día. Feliz año. Muy bien, gracias. Un fuerte abrazo. Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, con él conversamos a propósito de que es una de las figuras clave en la negociación de la situación, que no podemos llamarla una crisis extrema, pero sí es una situación delicada en Cotuí a propósito de la construcción de la cola de mina de Barrick, Pueblo Viejo. A propósito de un documento que nos ha suministrado la Gerencia de Comunicación de Barrick en el reemplazo, como lo llaman ellos, de los asentamientos o de las residencias, habría una inversión de parte de Barrick de 18,000 millones de pesos, inicialmente como parte de esa negociación. Este es el presupuesto estimado, esto ha estado sobre la mesa, y qué piensan entonces la contraparte de la comunidad de ello. Mira, la parte económica, indiscutiblemente la Barrick la tiene que tener muy enfrente, igual que el caso del gobierno central. Por eso te hablaba justamente de la reunión con el Banco Mundial, porque en cuanto a su estándar ambiental y social, por eso hablaba de la norma 5, que le llaman EAS 5, es lo que abarca la adquisición de tierras, restricciones sobre el uso de las tierras y el reasentamiento involuntario. Cuando hablamos de la parte involuntaria, hay una serie de elementos que necesariamente tienen que contemplar, porque tú estás llegando a una comunidad sobre la base de una intervención, en este caso minera. Entonces hay elementos que se toman en cuenta más allá del hecho mismo de lo que cuesta el precio de mercado. Y entiendo que eso fue parte de la discusión en el momento mismo que se dieron los permisos ambientales, que se hicieron todos los procesos que anterior a este proceso mismo se dieron. Entonces, ahora de lo que hemos llegado un tanto no es necesariamente a ver la inversión que ha hecho la empresa, sino a ver cómo resolvemos un conflicto. Entonces, indiscutiblemente, un proceso minero impacta lo antropológico, lo sociológico, lo económico, lo medioambiental, pero lo afectivo, lo emocional. Y aquí lo importante es que mantengamos la neutralidad, tanto la Iglesia Católica, por eso mencionaba el obispo, que ha sido tan gentil, y por eso mencionaba el defensor del pueblo, porque ambas instituciones juegan un rol de neutralidad, independientemente de la cercanía que pueden tener los sacerdotes con las comunidades y ver la situación de precariedad que pueden tener los campesinos en este sentido. Creo que aquí tenemos que tener cabeza fría y creo que ambas instituciones tienen la madurez suficiente. Un dato interesante. Buenos días, tocayo. Un dato... No diga el nombre entero. Espérate. Un dato interesante es, en todo el proceso de negociación, ¿se levantó alguna vez un censo de posibles beneficiarios? Un poco porque la historia marca muchos problemas a partir de que tú levantas un censo, haces una negociación, pasa un tiempo y cuando tú vuelves, ese censo se ha duplicado. Y ahí entra el drama humano de los que merecen toda la solidaridad y el tigueraje, el padrefamiliismo militante. Y se supone que de lo que se trata es de ese censo inicial. ¿Qué manejo de información tú tienes en ese sentido? ¿Está establecido ese censo? ¿Quiénes son los que deben ser beneficiados porque fueron los afectados? Por lo que planteaba el Ministerio de Energía y Minas, sí se hizo el censo, e incluso existen unos 119 casos particulares que se fueron dilucidando, de los cuales hay, si mal no recuerdo, unos 107 casos que fueron resueltos y quedarían unos 12 casos pendientes de resolución. Ahora,
yo parto de la información que dio el Ministerio de Energía y Minas. Por lo tanto, me resguardo la capacidad de poder discriminar la veracidad hasta un punto. Indiscutiblemente me merece toda la confianza, la información dada por el ministro y su equipo de trabajo, que es muy eficiente. Pero si vamos a un proceso de mediación, lo lógico es que podamos ver desde el punto de vista de los mediadores toda la información en la mesa, y ese es el ánimo del defensor del pueblo, que podamos ver todo. Defensor, pero yo me refiero a que es fundamental para incluso el proceso de negociación que exista, mira, en un momento determinado se hace un censo, se levanta un censo y aquí están los 20, 40, 120 beneficiarios. Ahora cuando hemos ido a, resulta que hay 240. Que no entonces ese levantamiento consensuado, es decir, con los beneficiarios que firmaron todo esto existe porque va a ser fundamental para la negociación. Indiscutiblemente, por eso decía que confío en la información dada por el ministerio. Indiscutiblemente valido la profesionalidad de los actores, no solamente del ministro, sino del equipo que lo acompañó. Ahora, y hablaba de los 600 casos, y adicionalmente traía a colación particularmente el caso de 119 que lo planteaban, y cómo se ha ido despejando 107, quedando pendientes 12. Pero la comunidad planteaba una serie de casos particulares, que lo importante es que tengamos la capacidad mañana de tenerlo dentro de la metodología que se va a definir para poder lograr ponerlo dentro de los puntos pendientes para poder conversar. Pablo, saludos. José Francisco Arias aquí. ¿Participó en esa reunión el padre Rogelio Cruz? No. No estuvo. La reunión fue de la Iglesia Católica. Bien. En el arzobispado. No, pero como él ha estado activo, y el padre haciendo reclamos junto con el padre que apareció golpeado en la frente. Claro que sí, el padre Johnny estuvo sentado en primera fila. Incluso le pregunté cómo se sentía. Entonces la expectativa, lo que pudiste ponderar, las expectativas son positivas. Indiscutiblemente todas las partes quieren llegar a una solución. El país necesita una solución, porque indiscutiblemente no solamente se están creando fuentes de empleo, sino también se están creando espacios para que los comunitarios puedan y los campesinos puedan generar su propia productividad. Al mismo tiempo, la infraestructura o las viviendas permitirían unas condiciones de vida dignas, además de que los reasentamientos implicarán servicios sociales por lo que estaban presentando. Claro. Y por eso quiero hacer un descenso para poder ver de primera mano todo lo que se planteó en las pantallas. Pablo. En el caso mío, ustedes saben que yo soy mucho de terreno. Muy probablemente este fin de semana me la pase en la localidad viendo todo lo que me planteaban y me dibujaban y me presentaban muy bonito. Ahora, Pablo, ¿quién va a poner los cuartos? ¿Quién va a poner los cuartos? ¿Es una expropiación? ¿Lo va a poner el Estado? ¿Lo va a poner el Barrigol? ¿Quién va a poner los cuartos del desplazamiento? Hay parte y parte, Julián, porque, por ejemplo, tú bien lo sabes, como municipalista, las obras de servicio social le corresponden justamente al Estado Dominicano. Claro. Todo lo que tiene que ver con la parte de reposición de vivienda, el ABARRI, el restablecimiento económico, el ABARRI, pero por ejemplo las obras de infraestructura comunitaria, el campo de béisbol, cancha de baloncesto, iglesia, parque. Sí, pero la tierra, ¿quién la va a pagar? En ese caso tiene que ser Barry y está dispuesta. Y fíjate que la compañera decía la inversión que ellos estiman que han hecho de casi 18 mil millones de pesos. Pero, como decía, esto tiene otros tipos de elementos, más allá de la inversión, que tienen que ser vistos desde el punto de vista de las tres partes. Claro. No solamente desde el punto de vista del gobierno, no solamente de los comunitarios, no solamente desde el punto de vista de la empresa. Bueno, gracias, Pablo. Importante, ojalá que pueda llegar a feliz término esta mediación por los productores, por Cotuí, por una empresa también que está haciendo una inversión, y por el país que ve una generación de divisas importante por esta explotación. Y gracias a ustedes, y reiterarles que el ánimo del Defensor del Pueblo como institución y la Iglesia Católica, en este caso el arzobispado, es que podamos llegar a feliz término y que podamos tener una comunidad productiva,
unos seres humanos viviendo de manera digna y más que todo podamos tener una República Dominicana en franco crecimiento y con una paz social que a todas luces nos interesa a cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y gracias por siempre estar pendiente. Amén, amén, Bueno, Pablo. gracias, Pablo Ulloa. Bueno, Pablo Ulloa, defensor del pueblo, a propósito de esta mediación, ¿Sabe? que es importante. Y ojalá se llegue a feliz término, un acuerdo en principio, hay voluntad de acuerdo, pero siempre quedan algunos flecos y a veces hay gente que no se la va a pone poner de difícil, acuerdo ahí, tú lo la sabes. pone difícil. Pero si hay una voluntad de un 95, un 98%, 99%, no se puede sacrificar a tanta gente por 2 o 3. ¿Sabes que el oro, lo que se extrae inicialmente, el oro de aluvión, que el oro de la superficie, que era el que se recaudaba en el periodo colonial, ese oro después se sustituye por un oro que tiene que ver con el mercurio, utilizando mercurio, azogue, como le decían en el periodo colonial. Luego hay un segundo oro que es el sulfuro de oro, que es lo que llaman pierita. El sulfuro es la manera de y por supuesto la química para poder extraerlo tiene una metodología y tiene un grado de contaminación. Que es lo dañoso, claro. El peor de todos es el óxido de oro, que es el que se está extrayendo actualmente, que es una tecnología más avanzada y por lo tanto más contaminante. Por eso que esa presa de Cola, que es una presa que va a recibir todo el residuo de ese proceso de extracción, tiene que estar muy bien impermeabilizada de manera tal que no derrame no filtre hacia otros lugares. Bueno, vamos a recibir sus llamadas sobre este y otros temas luego de los comerciales. Conoce las